Estados Unidos no despertó igual esta mañana. Mientras la mayoría dormía, el presidente publicó durante horas sin detenerse, mensaje tras mensaje, acusaciones de traición, teorías sobre elecciones, nombres propios señalados públicamente. Donald Trump acusó en redes a Barack Obama de traición y volvió a afirmar que la elección de 2020 fue robada mediante una conspiración que involucraba a la CIA, China y herramientas llamadas Hammer y Scorecard. Todo quedó escrito, visible, verificable, pero aquí aparece la contradicción que importa. Ese mismo día, agentes federales llegaron al centro electoral del condado de Fulton y retiraron papeletas de 2020 bajo una orden judicial. Camiones, cajas, FBI confirmado en el lugar, autoridades locales admitiendo que ya no saben dónde estarán esas papeletas después, mensajes públicos desbordados, acciones institucionales reales, ambas cosas ocurriendo en paralelo. Cuando el discurso pierde límites al mismo tiempo que el poder se mueve físicamente, el riesgo deja de ser abstracto. Y aquí está la pregunta que no puedes ignorar. ¿Qué sucede cuando una narrativa empieza a convertirse en procedimiento? Esto no empieza anoche. Eso es lo que muchos pasan por alto. Lo que vimos fue solo la parte visible de un patrón que ya venía tomando forma. Donald Trump lleva años afirmando que la elección de 2020 fue robada, pese a que tribunales federales rechazaron esas acusaciones una y otra vez. Ahora, por primera vez desde entonces, agentes federales retiran físicamente papeletas reales de un almacén electoral, mientras el propio Trump vuelve a publicar que esa elección fue un fraude masivo. Aquí está el encuadre correcto. No se trata solo de publicaciones impulsivas ni de una investigación aislada. Es la combinación. Palabras extremas repetidas públicamente y acciones estatales ejecutadas en el mundo real. Autoridades del condado de Fulton dijeron abiertamente que ya no pueden garantizar a los ciudadanos que las papeletas sigan seguras una vez bajo custodia federal. Eso no es retórica, es una admisión concreta. Pero aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Si todo esto fuera rutina, ¿por qué ocurre justo ahora? ¿Y por qué después de años de derrotas legales? Esta es la pregunta que redefine el caso. ¿Estamos viendo una revisión del pasado o la preparación de algo distinto? La afirmación central es esta. Esto ya no es solo retórica política. Mientras Trump publicaba que Obama cometería traición y que la CIA coordinó el fraude de 2020, agentes federales estaban físicamente dentro de una instalación electoral específica en el condado de Fulton, retirando cajas de papeletas bajo una orden judicial. No es una metáfora, no es una amenaza futura, es una acción concreta en un lugar real. La prueba está en los detalles. El reportero Greg Bluestein confirmó presencia del FBI en el sitio y funcionarios del condado declararon que un gran número de agentes federales se llevó las papeletas almacenadas. El presidente de la comisión del condado dijo algo clave. Ahora no saben dónde estarán esas papeletas ni qué ocurrirá con ellas. Eso quedó dicho en cámara, quedó registrado. Pero aquí viene el giro. Trump ha repetido durante años que perdió por fraude. Perdió en los tribunales, perdió las apelaciones, perdió los recuentos. Y aún así, ahora vemos al aparato federal moviéndose sobre el mismo objeto central de su narrativa, las papeletas. Cuando una acusación desacreditada empieza a generar acciones oficiales, la historia deja de ser simbólica. Y fíjate en lo que no se dijo. Nadie explicó por qué esta acción ocurre ahora, ni qué cambia respecto a todas las revisiones previas. Aquí es donde la historia empieza a acelerarse. Lo que sigue es la escalada y es rápida. Trump no solo publicó acusaciones sobre elecciones, también atacó públicamente a personas específicas, llamándolas terroristas domésticos y amplificando cuentas que justificaban violencia pasada. Eso ocurrió mientras decía, en paralelo, que había tenido conversaciones respetuosas con gobernadores estatales. Dos mensajes opuestos el mismo día desde el mismo cargo. Este tipo de choque no es nuevo, pero sí es raro verlo normalizado.
En otros momentos de la historia, cuando líderes han mezclado acusaciones extremas con uso directo de fuerzas del Estado, el punto crítico no fue el primer abuso, sino el momento en que dejó de sorprender. Gobernadores y funcionarios locales ahora describen operativos federales en ciudades estadounidenses usando el mismo lenguaje que se usaría para acciones en países extranjeros. Eso fue dicho explícitamente en entrevistas. Aquí está la parte que debería incomodar. Cuando una operación interna empieza a compararse con intervenciones en otros países, algo se ha desplazado. No en el discurso político, sino en la forma de pensar el poder. Un gobernador relató que Trump comparó operaciones en un estado de EEU con acciones en Venezuela. Eso quedó grabado. Cuando ese tipo de comparación se vuelve casual, la línea entre lo excepcional y lo aceptable ya se movió. Y una vez que esa línea se mueve, rara vez vuelve a su lugar. Aquí aparece la prueba que cambia la lectura completa. Mientras Trump hablaba de fraude y orden, envió a figuras de su entorno a mostrar supuestas pruebas en comunidades específicas. Dr. Oz apareció en Los Ángeles señalando una panadería armenia y afirmando en cámara que ahí se cometía fraude, vinculando a la comunidad armenia con mafias y crimen organizado. Eso quedó grabado. No fue un comentario privado, fue una escena pública. Al mismo tiempo, Trump amplificó mensajes que afirmaban que el 89% de la comunidad somalí en Minnesota estaba involucrada en fraude de asistencia social. No presentó datos, no citó investigaciones, solo la acusación, palabras duras lanzadas desde el poder. Ahora mira la contradicción. Trump dice buscar legalidad, pero sus acciones públicas no siguen procesos judiciales. Siguen cámaras, comunidades específicas y señalamientos colectivos. Dice combatir el crimen, pero personaliza enemigos sin pruebas visibles. Dice unidad, pero elige confrontación directa. Cuando el mensaje no es investigaremos, sino ya sabemos quiénes son, el objetivo deja de ser la verdad y pasa a ser la señal. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Una vez que un grupo es señalado en cámara, no hace falta probar nada más. Esto ya no es solo discurso. Ahora, la presión se acumula, no en un solo frente, sino en varios a la vez. Mientras se señalaban comunidades enteras por supuesto fraude, también se intensificaban operativos federales en ciudades específicas. 2 muertes ocurridas durante redadas en Minnesota pasaron a formar parte del debate público, incluso en medios tradicionalmente favorables a Trump. Eso no suele pasar, y pasó rápido, y pasó. Mira la secuencia: acusaciones extremas, operativos visibles, reacción pública negativa, encuestas mostradas incluso en Fox News indican que el 59% de los encuestados considera que estas acciones son demasiado agresivas, no una minoría. La mayoría, apunta analistas en el propio canal, admitieron que la administración ha alcanzado su límite político, aunque no necesariamente su límite legal. Aquí está la mini crisis. El gobierno acelera, la percepción pública se deteriora y el mensaje oficial no cambia. No hay pausa, no hay corrección, solo más velocidad. Cuando un sistema responde a la pérdida de apoyo con más fuerza en lugar de ajuste, suele ser porque siente que el tiempo se acorta. Y eso lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué pasa si esta dinámica no se frena, sino que se intensifica? Porque la historia muestra que cuando eso ocurre, el punto de retorno desaparece rápido. Ahora pon esto en tu propia vida, no en titulares. Las redadas, las acusaciones públicas y los señalamientos colectivos no ocurren en abstracto. Ocurren en barrios reales, en calles donde la gente va a trabajar, compra pan, lleva a sus hijos a la escuela. Incluso comentaristas en medios conservadores admitieron que las imágenes en televisión, personas aparentemente no violentas detenidas, escenas caóticas, están generando rechazo, no alivio. Aquí es donde te alcanza a ti. No importa por quién votaste. Cuando el poder empieza a señalar comunidades enteras y a actuar primero para luego explicar, el margen de seguridad se reduce para todos. Encuestas mostradas en Fox indican que la mayoría ve estas acciones como demasiado agresivas. Esa percepción no nace de ideología, nace de lo que la gente ve con sus propios ojos. Cuando la política se vuelve impredecible en la calle, las personas comunes ajustan su comportamiento por miedo, no por ley.
Y ese cambio es silencioso. No se anuncia, se siente. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque cuando muchas personas sienten lo mismo al mismo tiempo, eso también es un dato. Pero aún falta la pieza más inquietante. Aquí es donde la historia deja de ser emocional y se vuelve estructural. Nada de esto funciona sin un mecanismo que lo permita. No es solo voluntad, es incentivo, es espectáculo, es presión constante. Los mensajes más extremos de Trump no aparecen en documentos legales, aparecen en redes sociales donde no buscan convencer tribunales, sino audiencias. Cada acusación es una señal, cada operativo visible es una confirmación visual de poder. Observa cómo encaja todo. El discurso crea una amenaza, la acción demuestra control. La cámara amplifica a ambos, incluso cuando las encuestas muestran rechazo, el ritmo no se reduce, porque el objetivo ya no es consenso, es lealtad bajo tensión, mantener a todos reaccionando, discutiendo, mirando. Cuando un sistema premia la confrontación constante, retroceder se interpreta como debilidad, no como corrección. Y aquí está lo inquietante. No hace falta que la mayoría esté de acuerdo, solo hace falta que el ruido sea suficiente para justificar el siguiente paso. Funcionarios y analistas ya hablan de operaciones exitosas mientras admiten el costo político. Este no es un error aislado, es un diseño que se alimenta del conflicto. Y cuando un sistema así se pone en marcha, la pregunta ya no es quién tiene razón, sino hasta dónde llega, porque el movimiento siguiente casi nunca se anuncia con anticipación. Ahora mira hacia adelante porque el pasado ya dejó de ser el centro. Las encuestas muestran un deterioro acelerado del apoyo, especialmente entre votantes latinos. Datos citados en televisión nacional indican una caída de más de 30 puntos en la aprobación de Trump sobre su programa de deportaciones en solo un año. Eso no es una fluctuación normal, es un giro brusco. Incluso antiguos aliados públicos, como figuras asociadas a Latinos for Trump, han dicho abiertamente que esta estrategia puede costar las elecciones de medio término. Aquí se abren dos caminos y ninguno es estable. En el primero, la presión política fuerza una moderación del discurso y de los operativos. Menos cámaras, más silencio institucional. Pero ese camino implica admitir límites y hasta ahora no hay señales claras de eso. En el segundo, la respuesta al rechazo es redoblar la apuesta. Más confrontación, más escenas diseñadas para demostrar fuerza, aunque el costo electoral aumente. Cuando un liderazgo se siente acorralado, suele elegir el camino que controla el ritmo, no el que reduce el daño. Y fíjate en el detalle clave. Trump no está hablando de economía, vivienda o salud. Está hablando de enemigos, fraude y castigo. Eso sugiere dónde cree que está su ventaja. La sensación es clara. El próximo movimiento ya se está formando, incluso si aún no tiene nombre. Y eso nos lleva al cierre inevitable de esta historia. Todo esto se puede reducir a una sola idea y es incómoda. No estamos viendo una serie de incidentes aislados, sino una narrativa que se convierte en acción y una acción que refuerza la narrativa. Publicaciones nocturnas, operativos diurnos, acusaciones sin pruebas visibles, imágenes diseñadas para permanecer en la memoria. El ciclo se alimenta solo. Cuando el poder deja de buscar aprobación y se enfoca en demostrar control, la pregunta ya no es si es popular, sino cuánto tiempo puede sostener ese equilibrio antes de romper algo más grande. Reencuadra toda la historia así. No se trata de Trump publicando demasiado ni de una investigación puntual. Se trata de qué ocurre cuando un líder prueba una y otra vez hasta dónde puede empujar el sistema sin que se detenga. Cada vez que no hay freno, el siguiente empujón es mayor. Y aquí está el loop que queda abierto. Si este es el patrón, la próxima historia no empezará con un anuncio oficial. Empezará con otra escena, en otro lugar, que al principio parecerá normal. Por eso, este análisis no termina aquí. Si quieres entender lo que viene antes de que se vuelva obvio, sigue este canal. Porque cuando el poder se mueve así, las señales aparecen primero.